Hace 100 años aquí te cobraban una peseta si te querías disfrazar en carnaval. Este lugar fue escenario de la novela de la Regenta, aquí fue donde se ambientó. Esta ciudad es considerada una de las más limpias de España y además entre sus calles puedes encontrar más de 100 estatuas. Bienvenidos a descubrir con nosotros Oviedo. En este lugar en el que nos encontramos, que antiguamente eran las afueras, había una laguna con fuentes y manantiales. Este es el motivo por el que esta plaza se llama así, la Plaza del Fontán. No tardaría en convertirse en un sitio de recreo para los nobles, por lo que los campesinos empezaron a venir a esta zona a vender sus productos, huevos, leche, queso, verduras y demás. Y así es como surgió el mercado de Fontán, que es uno de los mercados más antiguos de Asturias. Aledaña a la Plaza del Fontán tenemos la plazuela de Alaiz y Velarde, que es donde se encuentra el Caño de Fontán y el Palacio de los Duques de Parque o del Marqués de San Feliz. Este palacio fue construido en el siglo XVIII y cuando el Duque de Parque falleció, posteriormente fue alquilado al Ayuntamiento de Oviedo y se utilizó como fábrica de armas portátiles de fuego, después como fábrica de tabacos, como sede de correos e incluso como colegio. A finales del siglo XIX se vendió al que sería posteriormente el Marqués de San Feliz y hoy en día es una residencia privada. La parroquia de San Isidoro el Real, fundada en el año 1200, es una de las más antiguas de Oviedo. Antiguamente se ubicaba en el barrio de la Viña, lo que es la actual Plaza del Paraguas, y fue traído a este emplazamiento, lo que era la iglesia jesuita de San Matías, en el año 1770. Tenían previsto que tuviese 2 torres, pero debido a la precariedad económica, como veis, solo construyeron una. El actual edificio del ayuntamiento data de la segunda mitad del siglo XVII. En la Guerra Civil fue muy dañada y lo remodelaron, añadiendo la torre del reloj y en la entrada del ayuntamiento un león que fue tallado en 1803 en mármol. El arco que veis aquí es el arco de Cimadevilla y era la antigua entrada a la ciudad. Estamos en la plaza de Trascorrales, que era donde se ubicaba la antigua lonja de pescado del mercado de Fontán. Y también es muy conocida como la Plaza de la Burra debido a la escultura de la lechera. Aquí tenemos un fragmento de la antigua muralla de Oviedo, que fue erigida por Alfonso X en el siglo XII. El espesor medio de los muros era de 2,20 metros y el perímetro, que era casi circular, abarcaba 1.400 metros cuadrados. Este es el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, que fue fundada en el año 1608 por el deseo del arzobispo de Sevilla, Valdés Salas. Dejó en su testamento que quería que se hiciese una universidad, un colegio para doncellas pobres y un hospital para estudiantes, y para ello donó una importante cantidad de dinero. En el interior hay un claustro y justo en el medio del claustro hay una escultura en honor a este señor, Valdés Salas. Este palacio fue mandado construir por el Marqués de Campo Sagrado en el siglo XVIII. Él solo vivió los últimos 9 años de su vida y aquí no nacieron sus hijos y sí su nieto, que era el quinto Marqués de Campo Sagrado, que se fue a vivir a Barcelona y murió sin descendencia. Actualmente alberga el Tribunal Superior de Justicia.
La Catedral de San Salvador se empezó a construir en el siglo XIII y no fue hasta 3 siglos después que terminó de construirse. Es referente mundial del Camino de Santiago, ya que aquí comienza el camino primitivo. Esta ruta fue elegida por Alfonso II en el siglo IX. En su interior destaca la Cámara Santa, que es del siglo IX y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella están las joyas más preciadas de la catedral, como por ejemplo las cruces de la Victoria y de los Ángeles, que son los símbolos de Asturias y de Oviedo respectivamente, la Caja de las Ágatas o el Arca Santa, en la que hay un gran número de reliquias, entre las que se encuentra el Santo Sudario. Acabamos de visitar el Museo de Bellas Artes, la entrada es gratuita, tiene 4 plantas, 3 de ellas con exposiciones permanentes y la planta de abajo del todo con exposiciones temporales. Hay cuadros de Dalí, Miró, Picasso, pero sin duda la colección que más destaca es la de Sorolla. Estábamos visitando el Jardín de los Reyes Caudillos, pero justo ha llegado la hora de cerrar. En este jardín están representados esculturas de los 12 reyes de Asturias, desde Don Pelayo a Alfonso III. Los 3 primeros se representan en un mural justo que hay a la entrada, que son Don Pelayo, Fabila y Alfonso I. Este monasterio se fundó en la época medieval y era el monasterio de San Juan Bautista, pero cuando trasladaron aquí los restos de San Pelayo pasó a llamarse Real Monasterio de San Pelayo. En la actualidad sirve como archivo histórico provincial y las monjas de clausura que lo ocupan son conocidas popularmente como las Pelayas. Este edificio del siglo XVI es el monasterio benedictino de San Vicente y en él se ubica el Museo Arqueológico. Hemos entrado a verlo, la entrada es gratuita, el edificio es muy bonito con un claustro precioso, la verdad, y tiene una colección permanente que va desde la prehistoria hasta la Edad Moderna. Está la Gascona, la calle de la Sidra, hay un montón de restaurantes y lugares para tomarte una sidra. Nosotros hemos intentado comer, hemos preguntado en un par de sitios, pero bueno, imposible, hora y cuarto, hora y media de espera. Bueno, pues hemos terminado de comer, la verdad es que nos hemos quedado bastante saciados. Lo que más nos ha gustado ha sido la fabada, hemos comido también el cachopo y el arroz con leche. Y el menú nos ha costado 20 € aquí. Al final hemos encontrado un sitio para comer en la calle Gascona, se llama Restaurante El Mayar. Vamos a comer y ahora os contamos cómo está todo de rico.
La fuente de Foncalada data del siglo IX durante el reinado de Alfonso III el Magno. Es el único ejemplo de construcción civil destinado a utilidad pública durante la Alta Edad Media. Se construyó para proteger un manantial de agua potable que brota directamente desde el suelo. Y si os fijáis en lo alto de la fachada, podéis ver en relieve la Cruz de la Victoria. La Basílica de San Juan el Real fue inaugurada en el año 1915, pero tiene sus orígenes en una iglesia románica del siglo XII. Esta iglesia en el siglo XIX fue declarada en ruinas, intentaron salvarla, pero finalmente la derrumbaron y construyeron esta otra. Y como curiosidad, deciros que el 23 de octubre de 1923 en esta iglesia se casó Carmen Polo con Francisco Franco y también fue bautizada aquí su hija. Inaugurado en 1892, el Teatro Campo Amor acoge la ceremonia de la entrega de premios Princesa de Asturias. También la segunda temporada más antigua de ópera, la primera es la del Liceo, y junto a Madrid, la única de zarzuela en todo el territorio español. Cuando se inauguró, por aquel entonces, Leopoldo Alas Clarín era concejal del Ayuntamiento de Oviedo y fue el que propuso que el teatro se le diese el nombre, el apellido, mejor dicho, del político y poeta Ramón Campoamor. Cuando en 2002 Woody Allen vino a recoger su premio Príncipe de Asturias de las Artes, dijo de Oviedo que era como un cuento de hadas, por lo bonita, tranquila y agradable que era la ciudad. Estamos en la Plaza de la Escandalera y el motivo por el que se llama así no está muy claro, porque hay varias versiones. Unos dicen que fue por una manifestación que se hizo a finales del siglo XIX por el ferrocarril de Pajares, otros dicen que porque aquí había un mercado que se vendía escanda, otros dicen que debido al mercado había mucha algarabía y mucho ruido, y bueno, muchas versiones más hay por ahí. Estamos en el Campo San Francisco, que está ubicado en el centro de la ciudad y es uno de los parques urbanos más grandes de Asturias. En el año 2014, Quino fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicaciones y Humanidades por crear el universo Mafalda. Aprovecharon ese año para poner una escultura en su honor y el propio Quino vino a la inauguración. Es igualita, de hecho está hecha por la misma persona que hizo la que está en el barrio de San Telmo de Argentina. Antes os comentábamos que la parroquia de San Isidoro antiguamente estaba ubicada en la Plaza del Paraguas. Fue derrumbada y llevada a la ubicación actual que tiene ahora. Y esta es la puerta de esa iglesia. El Palacio de Exposiciones y Congresos fue diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. En principio, la visera de la entrada iba a ser móvil, pero debido a que en 2006 cayó una pieza de forjado y hormigón desde una altura de 15 metros e hirió a 3 trabajadores, de heridas leves por suerte, se quedó esa parte fija. A raíz de ahí, hasta que lo terminaron, hubo muchísimos problemas. De hecho, había un presupuesto de 79 millones y finalmente fueron 360 millones lo que costó. Hubo denuncias cruzadas entre la promotora y Santiago Calatrava y finalmente él fue condenado a pagar a la promotora 3 millones de euros. La iglesia de Santa María de Narranco se construyó en el año 842. Inicialmente no se construyó como una iglesia en sí, sino como un edificio civil y religioso para usos como, por ejemplo, dar sepultura a Ramiro I. Posteriormente, en el siglo XII, es cuando empezó a actuar como templo y en 1985 fue Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Actualmente sigue siendo templo, pero no se celebran misas porque no cumple los requisitos litúrgicos. A unos metros de la iglesia de Santa María de Narranco tenemos otra construcción prerrománica asturiana, que es la iglesia de San Miguel de Lillo. Las dos formaban parte de un complejo que constaba de más edificios, pero el resto de edificios no se conserva, solamente estas dos iglesias. En lo alto del monte de Narranco
se encuentra el monumento al Sagrado Corazón de Jesús. La idea de crear este monumento surgió en el año 1950 porque querían imitar al Cristo Redentor de Río de Janeiro. Ese año no fue posible, pero años después consiguieron hacer una colecta en la que recaudaron 10 de los 17 millones de pesetas que se necesitaban para hacer este monumento. La escultura mide 30 metros de altura. La Cruz de la Victoria tiene una altura de 5 metros, que en inicio estaba en lo alto, pero debido a los fuertes vientos en el año 1990 decidieron cambiarla. Hemos terminado nuestra visita por Oviedo y hemos vuelto a Gijón, a Casa Román, y ahora viene nuestro merecido descanso que nos hemos ganado. Esta vez en el 100 Monteaguitos de Gijón. Hasta la próxima, chicos.